un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Muy bien, aquí estoy, amados hermanos, qué bendición compartir, seguir este recorrido que hemos comenzado en el libro de Levíticos, Vayikra, capítulo 14. Vamos a compartir en esta tarde, noche ya prácticamente fría, muy fría con grandes probabilidades de nieve en esta parte de la provincia de Córdoba. ¿Quién te habla? ¿Quién te saluda? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el ROE Pastor Raúl Cajas Tanti. Tanti es la localidad, la provincia de Córdoba, en la nación, la bendita República Argentina, la cual bendecimos y no nos cansamos de bendecir y orar por los matrimonios, por la familia, por los gobernantes. La palabra de Dios dice que debemos orar por las autoridades, que están puestas por eminencia. Sean buenas o sean malas, son puestas por el Señor. Y claro, vamos a rendir cuentas, todos vamos a rendir cuentas, cada uno según sus obras, según lo establece la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Voy a la provincia de San Juan y le doy las muy buenas tardes a mi querida hija Carolina. Carolina me está diciendo desde Rivadavia, es el departamento, la localidad es La Bebida, frío me imagino en la provincia de San Juan. Bendiciones, pastor, muy buenas tardes, me dice Carolina, seguramente con la familia reunidos ahí escuchando la palabra del Señor, si no sería considerado un gran pecado. Carolina, un abrazo grande para toda la familia, para todos los hermanos, saludo el departamento de Rawson. Iglesia, aquí está la gloria de Dios, liderada por los pastores Nievas. Saludo a los hermanos, familia querida, establecida en 25 de mayo, departamento 25 de mayo, Caucete también, Albardón, a mis queridos primos, a todos desde aquí, desde esta provincia, querida provincia de Córdoba, un abrazo grande. Me voy al este, al litoral, chamigo, ahí la tengo a mi querida hermana Ana. ¿Cómo estás, Ana? Bendiciones grande para tu vida, para lo económico, lo financiero, familiar y por sobre todas las cosas, salud, que tengas salud. Tercera de Juan, versículo 2, dice amado. Claro, es genérico, amada, es mi deseo, dice así la Escritura. Tercera de Juan, versículo 2, amado. Entiéndase, amada, es mi deseo que seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Un abrazo grande para toda la familia, hermanos, queridos y amigos, vecinos, establecidos en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, que están en nuestras oraciones. Toda la inundación, cuántas cosas. Motivos para orar tenemos muchísimos. Vuelvo a San Juan, mi querido hermano el Johnny, fiel oyente a cada una de las transmisiones. Ya pronto estamos en San Juan. Mañana al mediodía ya estoy almorzando con mi mamá, si el Eterno así lo permite. Bendiciones, pastores del Altísimo. Me dice, vamos con Levítico para seguir aprendiendo. Y la transmisión me dice que está 5/5. Está saliendo todo bien. Qué lindo. Me siento feliz. Me siento bendecido. Servir al Señor es un gran privilegio. Obedecerle al Señor mucho más todavía. Así que te bendigo. Hay mucho para compartir. No te olvides de suscribirte a nuestra plataforma. Ahí de fondo lo tengo, Facebook y YouTube. Dale me gusta, hace algún comentario, suscríbete, toca la campanita. Es totalmente gratuito. No hay que pagar nada por nada. Alguien me decía, mira, en YouTube podés hacer una página para que la persona que se suscriba te acredite algo de dinero. No me interesa.
No me interesa, digo, mientras alguien se salve, mientras alguien escuche la palabra del Señor, yo estoy feliz y me siento bendecido porque estoy sirviendo al Señor. Estoy haciendo lo que la gran comisión dice Mateo capítulo 28, versículo 19, la gran comisión, lo dice la Biblia, y en Reina Valera, claro, han modificado algunas cosas, pero por tanto, y dice, todo poder me ha sido dado, dice el Mesías Yeshua, en la tierra y en los cielos, por tanto, id y haced discípulos, ahí está, hacer discípulos a las naciones, y enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que nunca nos iba a dejar, que siempre iba a estar con nosotros. Así que seguimos y sirviéndole al Señor. Bueno, decía cuánta necesidad de orar por los enfermos, muchos diagnósticos. Acá tenemos muchos hermanos también que están padeciendo, o sea, gripe, estados gripales, ha visto los cambios de temperatura, cambios bruscos. Bueno, hay otros en otras partes, en otras provincias que están luchando contra un diagnóstico médico, una enfermedad terminal, un cáncer, una enfermedad en los huesos, una enfermedad en los músculos, en el corazón, diabetes, tantas, se hace larga la lista. Pero yo pensaba mientras leía y estudiaba esto, Levítico capítulo 14, y decía, sí, está la enfermedad, está todo lo que hemos venido viendo, la purificación, la lepra, que se lo asocia con el pecado se lo asocia, y la gente en la antigüedad creía que la enfermedad era por causa de pecado, del pecado del hombre. Pero no es tan así, porque nosotros vemos en Job que era un hombre justo, era una buena persona, un hombre que le agradaba a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que de todo le pasó. Se le murieron los hijos, perdió el ganado, perdió las casas, se le incendió todo, una ruina, y le vino lepra. Pero pasado ese tiempo de prueba, en el capítulo 38, si mal no recuerdo, de Job, dice, antes mis ojos de oídas te conocía. Así dice Job, capítulo 38, de oída te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y sabés que muchas veces los desiertos, las enfermedades, las distintas situaciones contrarias, adversas, que nos toca suceder, es una escuela, a veces un proceso en el cual somos sometidos para ver cómo está nuestra fe. ¿Qué vas a hacer en el momento de desesperación, de angustia? Pablo rogó, así dice la Biblia, rogó en 3 oportunidades al Padre, al Creador, para que le sacara ese aguijón tan famoso que habla la Escritura. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, hay gran probabilidad que la mano del Señor, que el poder del Eterno se manifieste en nuestras vidas. Pero cuando tenemos un corazón terco, un corazón con soberbia, tal vez un poco de orgullo, un poco de vanidad, un poco de egoísmo, y decimos, no, esta situación yo la manejo como quiero. A esta situación yo voy a salir de este rollo, voy a salir de esta situación con mi fuerza, porque es por mi trabajo, es por mi fuerza. Y así no, pero cuando reconocemos nuestras debilidades, el poder de Dios se hace grande en nosotros. Y la historia pasa a ser diferente. Escuchar testimonios de personas que han padecido grandes enfermedades, lucha contra diagnósticos médicos que les son contrarios, pero han salido victoriosos, porque el Señor los ha sacado. Lo mismo sucedía en estos acontecimientos que estamos viendo de las personas con este tipo de patología, lepra, una enfermedad que no había como en estas, ahora hay muchos, estuve buscando informes médicos y hay solución.
médica, clínicamente. Hay solución, hay medicina para tratamientos, etcétera. Tiene solución. Pero en aquellos tiempos solamente la mano de Dios, del Eterno, podía, y la gente esperaba que así fuera, que sucediera un milagro solamente. Imagínate la alegría, el gozo de la persona que recibiese milagro. Estaba desechado, fuera del campamento, fuera de la familia, fuera del trabajo, en la escasez, en el desierto, en la miseria, a expensas de un milagro solamente. ¿Cómo no alegrarse? 10 leprosos fueron sanados. Y el Mesías Yeshua, claro, por el Mesías Yeshua le dijo, vayan, preséntense al sacerdocio, al sacerdote, como está establecido en la ley de Moisés. Es decir, que él no abolió nada. Ahí tenés un ejemplo claro. Él los manda a los leprosos que cumplan, ¿qué cosa? La ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los mandamientos, los estatutos. Todas esas cosas no quedaron invalidadas. Le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y dice que mientras iban eran sanados. Y de los 10, uno solo volvió. ¿Y cuál era? Un samaritano. Un samaritano. Entonces el Señor, claro, le dijo, ¿y dónde están los otros? No eran 10, sí, pero solo uno vino y era samaritano. Es decir, que las leyes, los mandamientos, los estatutos están establecidos para Israel, es cierto, pero también para todas las naciones de la tierra que abrazan el pacto, que abrazan los mandamientos. Así que hay que obedecerle al Señor, porque en la obediencia está la bendición. Según Deuteronomio, la Biblia lo dice, Deuteronomio capítulo 28. Voy a San Juan y le doy la bienvenida a mi hermana María. Buenas tardes, pastores. Me dice, atenta a oír la poderosa palabra. Es poderosa. Es más que poderosa, dinamis. Es una dinamita la palabra del Señor, que puede hacer mucho más allá de lo que nosotros entendemos o comprendemos. Oír, dice, la poderosa palabra del Señor, con mucho frío en la provincia de San Juan. ¡Wow! Que el Eterno bendiga sus vidas. Muchísimas gracias, María. Un abrazo grande para toda la familia. Muchas gracias por cada mensaje. Voy a Levítico capítulo 14. Leyes. Veo que venimos viendo leyes y leyes. Mucha gente cuando escucha la palabra leyes, ¡ay! No les gusta. No les gusta. Pero son para nuestro beneficio, para dar en el blanco, sería la palabra Torá, instrucción, ley, como la vemos nosotros traducida del griego nomos, vemos ley, bueno, es instrucción la palabra hebrea para dar en el blanco. El Señor Adonai le dijo a Moisés, esta es la ley que se aplicará para declarar a una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, ¿quién la examinará fuera del campamento? Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, ¡qué lindo! Mandará traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras. ¿Viste que hay una diferencia entre lo puro y lo impuro, lo inmundo? Lo que el Señor estableció que está bueno, es puro, se puede consumir, se puede hacer sacrificio con esas aves, con esos animales que son considerados puros. Un pedazo de madera de cedro. Aparecen los elementos que van a ser utilizados en la purificación. Fíjate con qué te conecta. Aves vivas y puras, aptas. Un pedazo de madera, la madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo. Esto nos conecta al Mesías, a la cruz, a la madera, el hisopo con el cual se le dio de beber vinagre, la sangre que fue en Pesaj, en Pascua,
colocada sobre los dinteles de la puerta, el marco de la puerta. Después el sacerdote mandará degollar la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Agua corriente tiene que ser, agua pura, no agua estancada. Tomará la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata y la rama de hisopo, y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre. Ay, si no hay derramamiento de sangre, si no aparece la figura de la sangre, no hay remisión, no hay perdón, no hay cafar, no hay remisión, tapar el pecado. Sangre del ave que fue degollada sobre el agua de manantial. Luego rociará 7 veces a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro. Entonces dejará libre a campo abierto el ave viva. El que se purifica deberá lavarse la ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse. Así quedará puro. El agua es una alegoría, es una figura ¿de qué cosa? De la palabra del Señor, que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, que nos hace bien. Después de esto podrá entrar en el campamento. Pobre, estaba descalificado, pero ahora quedó puro. Aleluya. Pero se quedará fuera de su carpa durante 7 días. Mire todo el proceso. Al 7º día se rapará por completo el cabello, la barba y las cejas. Se lavará la ropa y se bañará. Así quedará puro. Al 8º día es un día especial. El 8º día, el que se purifica deberá traer 2 corderos sin defectos, y una cordera de 1 año también sin defecto. Claro, al Señor no podés presentar algo con defecto, tiene que ser limpio, puro, sin defecto, lo mejor de lo mejor. Como ofrenda de cereal traerá 6 kilos de flor de harina amasada con aceite, junto con 1/3 de litro de aceite, harina y aceite, lo que estaba establecido. El sacerdote que oficia en la purificación presentará ante Adonai, el Señor, a la entrada de la tienda de reunión, al que se purifica y a sus ofrendas. Tenía que hacerse ¿dónde? En el santuario, no en otro lugar. Eso estaba establecido. Después, el sacerdote tomará uno de los corderos y junto con el aceite lo ofrecerá como sacrificio por la culpa. Lo mecerá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Cuando vemos ofrenda mecida, aparecen los puntos cardinales al norte, porque hace ese movimiento, ¿te acuerdas? Como estás meciendo, como se mece un niño, un bebé. Se va meciendo para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Y eso habla de las naciones de la tierra. Las puertas están abiertas. He aquí yo estoy a la puerta, dice Apocalipsis 3:20, el Mesías Yeshua, él lo dice. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Entonces eso es lo que, y él conmigo, eso es lo que quiere el Señor. Las puertas están abiertas, hermanos. No sabemos, según Isaías 55:6, dice, buscad a Dios, a Elohim, al Eterno, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hay muchas profecías, muchos versículos que nos hablan que va a haber en un momento que no lo vas a poder encontrar al Señor. Habla que mientras tenés vida, tenés la oportunidad de decir, sí, abro mi corazón y de comenzar a recibir al Señor en tu vida, la palabra del Señor, edificarte, purificarte, santificarte, porque la venida del Señor está cercana. Está cercana. Mucha gente, dice la Biblia, que dicen por ahí, no va a venir. No va a venir, no viene el Señor. Después me dijo así jocosamente un periodista en una radio, me dijo, no va a venir después de la paliza, riéndose. Después la paliza que le dieron no va a volver, no le van a quedar ganas de venir.
No era, una persona que se burlaba de todo. Y le dije, no, porque la palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Y lo que Él ha dicho se va a cumplir. No se va a cambiar nada. Lo que Él estableció, eso se va a cumplir. Entonces, después degollará, dice, al cordero en el lugar santo, donde se degüellan las víctimas del sacrificio expiatorio y del holocausto, porque el sacrificio por la culpa, al igual que el sacrificio expiatorio, pertenecen al sacerdote. Se trata de algo sumamente sagrado, no es un juego, no es un chiste, no es un juego, es algo sagrado, las cosas del Señor son sagradas. Luego tomará el sacerdote un poco de sangre del sacrificio por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha. ¿Te acordás? Cuando se ungieron los Aarón y los sacerdotes y a los levitas, ¿qué es lo que le untaban en el lóbulo de la oreja derecha? Sangre. En el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, del que se purifica. Esto es muy importante. Lo había hablado cuando vimos la consagración de los sacerdotes. El lóbulo derecho, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho. ¿A qué lo conectábamos? A eso, a preparar el oído. ¿Para qué? Para Shema, para oír la palabra del Señor. Vio que en Apocalipsis varios versículos dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, a la iglesia. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, prepara ese ungir, ese lóbulo de la oreja, es para preparar el oído para oír palabra de Dios. Para oír, Shema es la palabra oye. Oye es la palabra Shema, que no solamente es escuchar, oír, sino es prestar atención, percibir y hacer caso. No es solamente por algo. Romanos capítulo 2 y Santiago capítulo 1 versículo 22 dice que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. No basta con solamente ser un oidor, sino hay que ser hacedor. Oír la palabra y obedecer. El dedo es en la mano, está relacionada, está conectada ¿con qué? Con las obras, el trabajo en las cosas del Señor. Mire, acá tengo un dolor en este dedo, ahí se ve un poco, me di un martillazo, estuve ayudando al albañil, colaborando y trabajando, claro, y sufrimos en el trabajo. Claro, no soy un experto en albañilería, pero estuve ayudando y me di varios golpes. O me lastimé con clavos, con hierro, con alguna cosa. Pero las manos están para eso, para el servicio al Señor. Primeramente, en el orden de prioridades, lo del Señor. Después, sí, lo material, lo terrenal, pero el orden que establece la Escritura es espiritual, neta y puramente espiritual. La conexión. Acordate que somos sacerdotes de un reino, según Pedro dice que nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, por Elohim, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. El dedo, entonces, la mano, y el dedo del pie, el pie derecho, que es, ¿qué cosa? Los pies. Cuán hermoso, dice Isaías, Pablo lo cita en capítulo 10 de Romanos, y dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias de salvación. Salvación es Yeshua, la palabra hebrea Yeshua es salvación. Él es la salvación. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias de salvación. Es otra cosa, oír, hacer y anunciar, proclamar las virtudes. No es
los pies, puede haber una persona que tenga problemas en los pies para caminar o que estéticamente no estén muy buenos, pero para la Biblia no le interesa que esté estéticamente espectacular, que vayas a un pedicuro, a una podóloga, sino que cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias de salvación, los que anuncian a Cristo, el Mesías Yeshua. Sigue diciendo la Torá. Mojará, dice, el sacerdote tomará un poco de aceite y se lo echará en la palma de la mano izquierda. Mojará, el aceite es símbolo del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Mojará el índice de la mano derecha en el aceite que tiene en la palma izquierda y rociará el aceite siete veces ante el Señor. Luego del aceite que le quede en la mano, el sacerdote untará un poco en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica sobre la sangre del sacrificio por la culpa. El sacerdote derramará sobre la cabeza del que se purifica el aceite que le quede en la mano. De este modo celebrará ante el Señor el rito de la propiciación por él. Mire cómo se hacen las cosas. A continuación, el sacerdote ofrecerá el sacrificio expiatorio, haciendo propiciación por el que se purifica de su impureza. Hecho esto, degollará a la víctima del holocausto. Es decir, que ese animal, esa víctima, se va a consumir en su totalidad. ¿En dónde? En el altar del holocausto, en el fuego, en su totalidad. Y la ofrecerá en el altar junto con la ofrenda de cereal. Así hará propiciación por él y lo declarará puro. Si el que se purifica es pobre. ¿Qué pasa acá, pastor? Y no tiene para comprar los requeridos. Tomará como sacrificio por la culpa un solo cordero, el cual será mecido para hacer propiciación por él. También llevará como ofrenda de cereal 2 kilos de flor de harina. En el caso anterior vimos 6 kilos de flor de harina, pero acá 2 kilos de flor de harina amasada con aceite y 1/4 de litro de aceite, junto con 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, según lo pueda pagar, uno como sacrificio expiatorio y otro como holocausto. Al 8º día, mire qué importante, el octavo día, lo llevará a la entrada de la tienda de reunión ante el sacerdote para su purificación, en presencia del Señor. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por culpa junto con el aceite y lo mecerá para un lado, para el otro, ante Adonai, el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Después degollará el cordero del sacrificio por la culpa, tomará un poco de sangre y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. Acá voy a abrir un paréntesis, porque claro, está la persona, escuche, lo que estamos estudiando, estamos compartiendo, y vemos que esa persona que ha estado enferma, tal vez por un pecado, tal vez un pecado de ignorancia, un pecado de culpa, sabiendo, y bueno, y está padeciendo esa enfermedad. Entonces, al ser sanado y todo este protocolo que estamos viendo, todo este proceso de purificación, lo está constituyendo a esa persona con la sangre en el lóbulo de la oreja, en el dedo pulgar de la mano derecha, en el dedo del pie, el dedo gordo del pie, lo está como capacitando. Ahí está la palabra. ¿Sabe que Éxodo 19, versículo 5, dice que él constituyó el Señor, Adonai, de todas las naciones de la tierra Israel? Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, nación santa, gente, dice, gente apartada. Eso es santo, ser santo
no es tener una aureola arriba de la cabeza. Ser santo es una persona que se aparta, una persona que se consagra para Dios. Y yo creo, es muy triste ver personas que hemos tenido que orar por personas, visitar, sostener la familia y cuántas cosas. Y una vez que recibieron la sanidad, como esos 9 leprosos de ese equipo de los 10, solo uno volvió, pero 9 se fueron y no volvieron nunca más. Se fueron con sanidad, pero no tuvieron salvación. Lo que hizo el samaritano logró 2 cosas: la sanidad y la salvación. Eso dijo el Mesías: tu fe te ha salvado, le dijo. Y junto con la salvación viene la añadidura. Entonces, es triste que las personas mal agradecidas por el milagro que reciben del cielo y se olvidaron del Señor, se olvidaron de los compromisos. Walter, querido, buenas tardes, bendiciones. Aquí me dice Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor. Muchas gracias, porque en cada una de nuestras asistencia perfecta, ahí están el grupo de los asistencia perfecta. Muchísimas gracias por cada saludo y por acompañarnos en cada una de las transmisiones. Bueno, entonces somos calificados en las cosas del Señor. Y con el índice de la mano derecha rociará 7 veces ante el Señor. Luego, al que se purifica, el sacerdote le untará un poco de aceite que le quede en la mano y se lo untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha. Mire qué reiterativa que es la palabra, la Torá, y en el dedo gordo del pie derecho, allí donde puso la sangre del sacrificio por culpa. El aceite que le quede en la mano lo untará el sacerdote en la cabeza del que se purifica, y así hará propiciación por él ante el Señor. Luego ofrecerá las tórtolas o los pichones de paloma. Para la gente, estamos compartiendo, para la gente de escasos recursos, que no puede comprar un vacuno, una oveja, una cabra, bueno. Luego ofrecerá las 2 tórtolas o los pichones de paloma según lo que pueda pagar el oferente. Uno como sacrificio expiatorio y otro como holocausto, junto con la ofrenda de cereal. Así hará el sacerdote propiciación ante el Señor en favor del que se purifica. Es el sacerdote el nexo, la conexión. Esta ley se aplicará a la persona que haya contraído una infección cutánea y no tenga para pagar las ofrendas regulares, las normales, de su purificación. Leyes para limpiar las casas, dice este título. El Señor Adonai le dijo a Moisés y Aarón: si al entrar ustedes en la tierra de Canaán, la cual les doy en propiedad, yo pongo moho infeccioso en alguna de sus casas, mire, el Señor pone tipo un hongo, una infección en la casa, moho infeccioso en alguna de esas casas, el dueño de la casa deberá decirle al sacerdote. ¿A quién? Al sacerdote: en mi casa ha aparecido una especie de moho. Entonces el sacerdote, antes de entrar para examinar el moho, mandará que desocupen la casa para que no se contamine todo lo que haya en ella. Hecho esto, el sacerdote entrará a examinarla. Si el moho de las paredes forma cavidades verduzcas o rojizas que parezcan hundirse en la pared, el sacerdote saldrá de la casa y la clausurará durante 7 días. Al 7º día regresará y la examinará. Si el moho se ha extendido por las paredes de la casa, mandará quitar las piedras mohosas y tirarlas fuera de la ciudad, en un lugar impuro. Ahí va a parar todas las cosas impuras. También mandará raspar todo el interior de la casa, una limpieza total, a fondo, a full. Y el material raspado lo arrojará fuera de la ciudad, en un lugar impuro. Después se repondrán las antiguas piedras con otras nuevas y se resanará
La casa con estuco nuevo, limpieza, purificación y un estuco, una limpieza, un pequeño revoque, vamos a parafrasearlo. Si después de haber quitado las piedras infectadas y de haber raspado y resanado la casa, vuelve a aparecer el moho y se extiende por toda ella, el sacerdote irá a examinarla. Y el moho se ha extendido por toda la casa, se trata de un moho corrosivo. Por lo tanto, la casa es impura y deberán demolerla. Deberán demolerla y arrojar en un lugar impuro fuera de la ciudad las piedras del el manderamen y el estuco, todos los restos de la casa afuera, a las cosas impuras. Cualquiera que entre en la casa mientras esté clausurada quedará impuro hasta el anochecer. Y todo el que duerma o coma en dicha casa deberá lavarse la ropa. Si después de haber sido resanada la casa, el sacerdote la examina y el moho no se ha extendido, la declarará pura porque la infección ha desaparecido para purificar la casa. El sacerdote deberá tomar dos aves, pedazos de madera de cedro, ramas de hisopo y un paño escarlata. Degollará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua de manantial, agua corriente. Tomará la madera de cedro, las ramas de hisopo, el paño escarlata y la otra ave viva y mojará todo esto en la sangre del ave degollada y en el agua de manantial. Sangre y agua. Luego rociará la sangre. Voy a abrir un paréntesis. La sangre representa un juicio, el juicio. Vimos en Éxodo las plagas de Egipto. La primera, ¿cuál fue? Bien, el agua del río Nilo se convierte en sangre. Eso, la sangre, cuando apareció la sangre, es juicio. Es juicio, por eso, sin derramamiento de sangre, la persona está en una condición de culpable. Es culpable, tiene que haber derramamiento de sangre para que la persona sea limpia, sea perdonada. Y el agua es, la palabra lo dije, que purifica, que santifica, que te da sabiduría. Entonces, el agua por un lado y la sangre por el otro. Luego rociará la casa 7 veces y así la purificará con la sangre, el agua, con el agua de manantial y con el ave viva, la madera de cedro, la rama del hisopo, el paño escarlata. Ya estamos terminando. Soltará entonces el ave viva a campo abierto, así hará propiciación por la casa y ésta quedará pura. Esta es la ley respecto a cualquier tipo de infección cutánea o de tiña o de moho, ya sea en la ropa o en una casa, o de inflamación o erupción o mancha blancuzca, para así poder enseñar al pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de todo esto que hemos leído? La finalidad es esto, mire, para así poder enseñar al pueblo cuando algo es puro o impuro. Tenemos que ser sabios para poder establecer lo que conviene y lo que no conviene, lo puro o lo impuro, la bendición o la maldición, lo que nos lleva a la vida y lo que no nos lleva a la vida. Esta es la ley respecto a las infecciones. Esta es la ley respecto a las infecciones. Muy bien, hasta aquí nomás. La palabra es apasionante la palabra del Señor. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo, que la palabra del Señor more siempre en vuestros corazones y que puedas estudiarla, escudriñar la Escritura. Escudriñar las Escrituras trae muy buenos resultados. Te saludo. Bueno, la casa, para cerrar el concepto, la casa, claro, le importa al Señor. A modo individual, la persona cuando se veía algo raro en la piel, una erupción cutánea, alguna mancha, alguna cosa, se alertaba, inmediatamente se activaba
un sistema de alarma en la persona. Pero claro, fíjate la misericordia del Señor, que te comienza a mostrar, porque dice que primeramente aparecían, claro, esas manchas en las paredes, hongos, y claro, en la familia. Esto te habla de la familia. Y muchas veces la gente no presta atención a las cosas, a los acontecimientos, o dice, a mí no me va a suceder nada, a mí no me va a pasar nada, a los otros sí. Y cuando te pasa, y ahí decís, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Para qué a mí? Sería la pregunta. Bueno, debemos ser cuidadosos, que el Señor te libre y, claro, nos libre y nos guarde de toda enfermedad. Te saludo, te bendigo, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, que estés completo en el Señor en estos tiempos tan difíciles. Mire, en mi vida personal, en los momentos más difíciles de mi vida, es cuando la mano del Señor se manifestó. Es así, es al revés que en el mundo. Te bendigo, muchísimas gracias. Mañana, si el Eterno así lo permite, desde la provincia querida de San Juan, con más y más palabra del Señor. Shalom, Alejem.